una breve introducción a lo que hemos venido hablando durante ya varios sábados. Creo que ya nos hemos topado con el versículo 19. Es que la vastedad de la palabra, Felipe, es muy grande y a la vez muy profunda, y necesitamos tomar ese tiempo para poder ir desarrollando los puntos necesarios para dejar en el corazón de nuestros oyentes lo que Él ha establecido conforme a esta bendita palabra. Reciban un cordial saludo de la programación Dios habla hoy en su edición aquí en Radio Chinche, y también los invitamos a que puedan ustedes seguirnos a través del canal de YouTube que Dios habla hoy también tiene, donde nosotros grabamos no en vivo acá, bien, nos grabamos en vivo, ¿verdad, Felipe? Porque si no estuviéramos acá, pero no lo transmitimos en vivo allá en alguna plataforma, o en Facebook o Instagram o YouTube, pero usted ya lo puede ver. Si usted quiere conocer a hermano Felipe, a mi persona, ustedes pueden estar sintonizando, o tal vez más tardecito. Bueno, ahí tenemos muchos videos ya de las programaciones que se hacen acá. Y los invitamos a que se suscriban al canal de Dios habla hoy. Así se llama el canal de YouTube que tenemos, y ahí están todas las predicaciones, que no solo de aquí de Radio Chinche, sino en los diferentes lugares. También tenemos la predicación de los días viernes ahí, y también las predicaciones que hacemos en la iglesia, la iglesia Camino de Vida. Entonces, aprovechando también que ahí también tenemos las predicaciones de acá, de Radio Chinche, juntamente con nuestro hermano Felipe. Entonces, les invitamos muy cordialmente para que ustedes puedan sintonizar ese canal en YouTube. Que el Señor les bendiga entonces, y que empezamos. Se recordarán que nosotros hemos venido hablando acerca de las bendiciones que vienen de un Dios inmutable. Hablamos acerca de que de parte de Dios vienen las buenas dádivas, y dijimos que una de las buenas dádivas que vino a través de Dios es el nuevo nacimiento o regeneración, como ustedes lo quieran llamar, que es un regalo de Dios, que no es de nosotros, sino que es algo que Dios opera en el corazón de las personas a quien ha elegido y ha establecido en su plan maravilloso. Y cuando pasa eso, dice la palabra, que es a causa de escuchar la palabra de verdad. Y dice aquí Santiago, fuisteis renacidos por la palabra de verdad. Dice. Entonces, en ese contexto, Santiago empieza a hablar en el versículo 19, y por eso en algunas versiones hay una transición muy importante ahí, ¿verdad? Dice por tanto, pero, o por cuanto, depende de qué versión vayamos a tomar. Siempre hay una transición, y dice, por tanto el hombre dice lo primero, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y ahí es donde estamos, y tiene mucho que ver con el oír la palabra de Dios. Entonces Santiago nos empieza a hablar en una nueva sección, porque en el 19 empieza una nueva sección, donde él empieza a disertar un tema de la vida cristiana, de cómo el hombre cristiano, la mujer cristiana, debe de conducir su vida. Una de las características de un cristiano verdadero, de una persona que ya ha nacido de nuevo, es que debe de ser pronto para oír. Pero ¿oír qué? ¿Oír qué? Pronto no para oír los chismes que están ahí en el Facebook o en YouTube. No está hablando de eso, porque para eso sí somos muy prontos, ¿verdad? Más cuando ni siquiera uno investiga algo y empiezan a hablar una cosa de un hermano, y ahí sí rápido captamos lo que están. Ya viste, yo ya lo había dicho, por eso aquí que allá y tantas cosas.
sin siquiera investigar. No está hablando de esa prontitud, está hablando de la prontitud de escuchar la voz de Dios a través de su bendita palabra. Esa palabra de verdad que nos hace falta escuchar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. En toda la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de que Dios quiso que la palabra de Dios formara parte de nuestra vida diaria, no solamente el día que vamos al culto, no solamente el día miércoles que estamos en alguna reunión, o el día domingo que se nos predica unos 45 minutos y estamos desesperados. No solo ese tiempo, sino que la palabra de Dios debe formar parte de la vida de la persona que ha nacido de nuevo. O sea, nosotros en la actualidad hemos dejado la palabra de Dios por un lado y muchas veces escuchamos otras voces. Como ya dijimos la semana pasada, hay muchas voces en la tierra, hay muchas voces en el mundo, las voces de la filosofía, las voces de las corrientes del mundo y todo, y que es tan fácil que el cristiano sea absorbido por eso. Pero para eso Dios dejó su palabra, para que nosotros pudiéramos vivir en esa palabra y escuchar la voz de Dios. Dios sigue hablando en este bendito tiempo, solamente que nosotros lo hemos dejado por un lado. Y a eso se refiere Santiago acá, que nosotros no debemos de hacer a un lado la palabra de Dios, sino estar prontos a escuchar esa bendita palabra. Entonces, en el contexto de Santiago, ya Felipe ya estuvo hablando mucho acerca de los versículos del Antiguo Testamento, que Santiago enlaza el Antiguo Testamento maravillosamente con estas cuestiones del nuevo nacimiento. Y él dice cabalmente establecimos Eclesiastés 5, 5, 1 y 2, donde dice: cuando vayas a la casa de Dios, ve mejor más para oír que para hablar, no vaya a ser que te vayan a catalogar como un necio. Entonces todo eso hemos venido hablando, y nosotros en esta hora de la mañana quisiéramos ver otro de los tres aspectos. Estamos hablando de tres aspectos ya esenciales en la vida cristiana. Uno, el que tenemos que oír prontamente. Dos, el que tenemos que hablar, no es que no podamos hablar, sino que discernamos, que podamos estar seguros de lo que estamos hablando, y hablar en un contexto donde si no vamos a decir algo edificante, pues no lo hagamos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, ya Santiago dice que aquella persona que domina su forma de hablar, que domina su lengua, dice, ya entra a un nivel de madurez a la cual la palabra de Dios está rigiendo su vida. Entonces todo eso nos viene a indicar esos tres aspectos, que cuando se empiezan a dominar, entonces va a venir por ende también una actitud de paz en el corazón, y no va a ser una actitud violenta, no una actitud airada, porque podemos estar en la iglesia, Lipe, pero podemos enojarnos con facilidad con los hermanos, podemos enojarnos tan rápido con alguien, tal vez porque está haciendo una cosa mala, y o sea, cuando hacemos eso fácilmente nos podemos nosotros autoexaminar de que todavía nos hace falta madurez. O sea, no hemos alcanzado los estándares que la palabra de Dios nos muestra en esta preciosa epístola o carta que Santiago, el hermano del Señor, nos deja en los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, esta es una introducción que yo estoy dando en esta mañana, y vamos a dejar a nuestro hermano Felipe a que continúe el siguiente segmento. Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en esta bendita radio, y que el Señor nos permita nuevamente poder exponer su palabra en esta mañana.
Agradecemos también la sintonía de cada uno de los que nos están escuchando en diferentes lugares. Por supuesto, en nuestro pueblo, Santo Domingo Xenacó, he platicado con muchos de nuestros paisanos y nos han hecho saber que están pendientes del programa Dios habla hoy. Y en esta mañana queremos nuevamente retomar nuestro tema que hemos estado hablando durante ya varios meses. Ya hemos estado en Santiago y la semana pasada no nos alcanzó el tiempo para poder terminar de hablar el versículo 19, y hoy el Señor nos da la oportunidad para volver a retomar y que sea la dirección de Dios quien, si nos permite terminar de exponer el versículo 19 de Santiago 1, pues va a ser el Señor quien nos dirija en esta mañana. El versículo 19 de Santiago 1 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí vemos nosotros tres mandatos que Santiago da. Primero a la iglesia primitiva y luego es para nosotros. Pero quizás por el lenguaje que es una traducción para los españoles, para la lengua española, en nuestro lenguaje casi no comprendemos cuando dice pronto para oír. Pero hay distintas traducciones que son más contemporáneas, son más de nuestro lenguaje, y lo que trata de decir el escritor cuando dice pronto. Otra versión dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan, dice la Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Ahí está la primera parte. Lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces, vimos la versión 60, dice pronto, tardo, pero ya en esta otra versión nos dice, no dice tardo, no dice lento, no dice pronto, sino que dice rápidos para hablar. Y así hay distintas versiones. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. Dice, en cambio deben ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Y así podemos nosotros seguir viendo varias versiones que nos dan a entender, podemos entender más el significado, qué es lo que Santiago está tratando de decirnos, no solo en esta mañana, sino siempre. Recuerden esto, dice otra versión: estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente, dice esta otra versión. Entonces, ya entendido esto, todo hombre sea pronto, sea listo, esté dispuesto para escuchar. Pero ¿escuchar qué? ¿Oír qué? Aquí vemos nosotros que el contexto se refiere a escuchar la palabra de Dios, porque vimos que en los versículos anteriores, en el versículo 18, habla de que Dios nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios es que nosotros pudimos llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos nosotros decir que vemos claramente el camino que conduce al Padre, pero es por medio de la predicación de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no tendríamos conocimiento de los planes de Dios. Ahora vemos aquí la exhortación de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre esté listo, esté dispuesto para escuchar la palabra de Dios. La semana anterior dábamos el ejemplo en los cultos que tristemente
tal vez no generalizamos, pero en muchos se hace a un lado la palabra de Dios. Se da más importancia quizás a las danzas, quizás a muchas otras actividades, pero no, la palabra de Dios no hay tiempo para esto. No es quizás que esté malo eso. No es que esté malo, pero lo más importante es recibir las instrucciones de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un manual de vida. Cuando cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de comprar algún dispositivo electrónico, algún celular, alguna cosa que nosotros lo vemos nuevo y decimos, bueno, ¿este botón para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? Vamos al manual y nos dice y nos da las instrucciones, cómo debemos de utilizar ese dispositivo. Nos da advertencias de qué no debemos de hacer y qué debemos de hacer. Ahora, muchas veces nosotros nos preguntamos, ahora, ¿qué voy a hacer en esta situación? ¿Y ahora qué haré? ¿Vayamos a la palabra de Dios o escuchemos la palabra de Dios? Entonces, solo es para aclarar, no quisiéramos ofender a nadie. Porque la semana pasada también dije que muchas veces hay semanas de oración o hay días de oración, pero no hay un tiempo para exponer la palabra de Dios. O lo que dije hace un rato, que muchas veces quizás hay énfasis en otras cosas, por ejemplo en las danzas, en otras actividades, pero no se le da el tiempo que merece la exposición de la palabra de Dios. Todo esto conlleva un culto que es en honor al Señor, pero lo más importante, lo hemos dicho, es la exposición de la palabra del Señor. Si no hay palabra de Dios en un culto, pues estaría incompleto ese culto, porque es el centro, es lo que reúne a los creyentes en torno a la mesa, porque sabemos que dijimos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, nos hacemos la idea que nos sentamos a la mesa y el Señor parte el pan y nos da de comer y nos nutrimos. Entonces, ahora todo hombre sea pronto para oír. Ahora, esta es la exhortación que nos da Santiago. La palabra es la fuente que nos alimenta, que nos nutre, que nos libera de tentaciones, que nos sostiene de las pruebas. Una comunión gloriosa que nosotros tenemos el privilegio de tener cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Ahora cada uno de nosotros debemos de preguntarnos con sinceridad y examinar nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al día a la palabra de Dios? ¿Será que en la palabra de Dios está nuestra delicia? Eso deberíamos nosotros de preguntarnos, de evaluarnos. Cada cristiano deberíamos de evaluar nuestro tiempo. El Señor nos permite en un día y en una noche, nos da 24 horas. Algunos trabajamos 8 horas, 10, 12 horas, hasta 14 horas. Tenemos también tiempo para dormir, pero durante esas 24 horas, ¿cuánto tiempo en realidad le dedicamos a la palabra de Dios, escuchar o leer su palabra? De verdad, la palabra de Dios es nuestra delicia, porque el salmista en el Salmo 1 o 2 dice que él dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será que eso es nuestra delicia? Es la palabra de Dios. Santiago nos está exhortando que debemos de ser pronto
o estar listos o estar más dispuestos a escuchar al Señor. El verdadero creyente se caracteriza por tal espíritu, un espíritu dispuesto a escuchar la voz de Dios, debemos de encontrar la forma de hacer un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Nosotros a través de la palabra de Dios crecemos en el conocimiento de sus planes, de su palabra. Al escuchar, al meditar en la palabra de Dios, nosotros comprendemos más el amor verdadero de Dios. A través de la palabra de Dios crecemos por sobre todas las cosas en el conocimiento y en la comprensión y en el amor del Señor hacia nosotros. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a escuchar más la palabra del Señor antes de hablar? Porque tristemente muchos se aburren al escuchar la palabra de Dios, y esto es una realidad. Es más fácil escuchar un canto, es más fácil. Si este programa, hermano Héctor, fuera de complacencias, ¿cuánto sonaría el teléfono? Pero como es la exposición de la palabra de Dios, quizás algunos hasta se duermen, no sé. Pero vemos nosotros, esta es nuestra triste realidad. Nos aburrimos tan fácil escuchar las instrucciones de la palabra de Dios. Entonces, Santiago nos está exhortando que seamos más prontos para escuchar la palabra del Señor. Ahora el segundo punto es, debemos de ser tardos para hablar. Este segundo punto que vemos en el versículo 19, el creyente que voluntariamente recibe la palabra de Dios con obediencia debe de ser tardo para hablar. Y esta segunda característica que nosotros vemos en el versículo 19 está acompañado del primero. O sea, no es algo que digamos que esta es otra parte, no, sino que esto va entrelazado, el primer punto y el siguiente punto. Entonces, usted no puede escuchar cuidadosamente mientras está hablando o incluso mientras está pensando lo que va a decir. En muchos, no sé si usted ha visto en muchos debates, todo mundo habla a la vez y nadie oye al otro que está hablando, simplemente se está escuchando uno mismo. Uno oye solo lo que está diciendo, pero qué está diciendo o qué están diciendo los demás. Entonces, Santiago nos está diciendo que debemos de ser tardos para hablar. Primero es pronto para oír y después tardos para hablar. Entonces, de verdad, hermano Felipe, nos complace que estés con nosotros en esta mañana y puedas explicarnos un momento de esta bendita palabra, hablando sobre por ejemplo, la versión que yo tengo dice presto para oír. La palabra presto para nosotros muchas veces solo viene de prestar, dinero o algo, pero presto también tiene el significado de estar dispuesto a. Y antes de pasar todavía al tardo para hablar, solo quería poner dos cosas más. Está tratando el oír como una característica de aquel que ha renacido de nuevo, porque empieza una nueva relación con Dios. Óigame, querido hermano, tú que estás iniciando tal vez tu vida cristiana, tú debes de poner todo tu empeño, todo tu énfasis, todo tu esfuerzo en escuchar la voz de Dios. Pero tal vez te encontrarás, pero es que donde yo voy no me predican. No necesitas que solo oír la voz del pastor cuando querrás oír la voz de Dios. Para eso está la palabra de Dios. Porque lamentablemente también muchos pastores no hablan la palabra de Dios hoy en día. No estamos generalizando también. Yo sé que hay muchos buenos pastores
que se esfuerzan por dar un sermón dominical, un sermón entre semana, tardan 3, 4, 5 horas en la elaboración de un sermón. Alabado sea Dios por esos pastores dedicados a la obra. Pero hay algunos que no, que lamentablemente voy a abrir la Biblia y donde lo abro, ahí voy a empezar a leer. Y Judas se ahorcó, no, esto no. Va. Entonces muchas veces no hay. Entonces una de los consejos que nosotros a través de Radio Shimche en el programa Dios habla hoy es exhortamos a aquellas personas que lean su Biblia. La única manera en que nosotros podamos oír la voz de Dios es a través de la lectura de la palabra de Dios. Porque muchas veces, tal vez estamos en una congregación, pero como decía Felipe, hay otros énfasis y no es el énfasis en la palabra. Entonces ahí es donde caemos en que nuestra vida no va a haber crecimiento y no va a haber un desarrollo, una madurez a la cual nos debe de llevar la palabra de Dios. Entonces, cuando dice aquí, prestar atención a las escrituras, se refiere primordialmente a eso, a que nosotros, ahorita que tenemos este bendito privilegio de tener la Biblia, hasta en 4 versiones, Felipe. Tenemos la Biblia en nuestros idiomas maternos, en el cachiquel. Y si todavía parleamos un poquito el inglés, tenemos el inglés ahí, las diferentes versiones, en español. No hay excusa, pues. Eso es lo que estoy diciendo. No hay excusa como para que nosotros no prestemos atención a las escrituras. Lamentablemente, eso ha cambiado en nuestro contexto posmoderno. Ahora nosotros ya no somos los hermanos del libro. Antes se nos catalogaba de esa manera. Decían, ahí están los del libro negro, decían, ahí, porque ahí iban los hermanitos con la Biblia debajo del brazo para la iglesia. Y a mí, cuando veo yo un hermanito así, porque los veo todavía, veo yo un hermanito de esa manera, a mí me da un poquito de nostalgia, porque me recuerdo de esas frases que mucha gente decía. Y ese tiempo se ha perdido, pues ahora en las aplicaciones del internet, de los dispositivos, está la palabra y me sorprende que hasta en los celulares de los jóvenes hay hasta 15, 20 versiones de la Biblia, pero no se leen. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos en un tiempo donde Satanás nos ha alejado nuestros oídos de la bendita palabra de Dios. Es más fácil escuchar otras voces que la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios requiere un esfuerzo hoy. Un esfuerzo, porque solamente oyendo la palabra de Dios se va a avivar el fuego en nosotros. Vamos a tener una nueva actitud, una nueva disposición, una nueva forma de ver las cosas, y no como las ve el mundo, sino como las mira el Señor. Por eso es necesario retomar la lectura, prestar atención a las escrituras. Santiago recuerda este principio que siempre Dios lo enfatizó en el Antiguo Testamento. Miramos ahí, Dios siempre va a relacionar a aquella persona que escucha su palabra con una persona sabia. ¿Sí? Jesús lo dijo también en te recuerdas, no sé si está en el 5, en el 7 de Mateo, donde hablan los dos cimientos, de los dos cimientos. El 7. Del 7, ajá. En el 7 habla de los dos cimientos. Uno, el que tiene su casa sobre la roca, y el otro que tiene su casa sobre la arena. Entonces dice, ¿a qué compararé una persona sabia y todo? Pues aquel que ha fundado su casa sobre la roca, y la roca es Cristo y la palabra que viene de Cristo y todo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de esforzarnos si queremos llegar a la madurez, si queremos llegar a una vida plena en este bendito evangelio. Tenemos que
poner atención a las escrituras. De lo contrario, como ya dijimos la semana pasada, podemos pasar tiempo en la iglesia, años en la iglesia, pero no va a haber una madurez. Tal vez en lugar de estar maduros, cada vez más nos vamos a ir, vamos a ser más prontos para hablar, más prontos para airarnos, pero porque no hemos empezado con esto. Cuando habla también la palabra Felipe, acá tardo para hablar, no es que seamos incapacitados para hablar, ¿va? No es como un tartamudo, ¿va? Como muchas veces dicen de Moisés, ¿va? Moisés dice: yo soy tardo para hablar, y muchos lo consideran como un tartamudo. No, nada que ver. Entonces, hay que, cuando dice aquí la palabra del Señor, tardo para hablar, Santiago está enfatizando una actitud, no una incapacidad. Una actitud que hoy en día también hace falta en nuestras congregaciones, en nuestra familia, en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que soltamos es la lengua. Tardo para comenzar a hablar implica que analices las cosas, que tengas un proceso ahí y luego puedas emitir una opinión o un juicio. Pero también esto conlleva la idea de Eclesiastés 5:2, Felipe, cuando dice: cuando vayas a la casa de Jehová, ve más para oír, cuida tus pasos, ve más para oír que para proferir palabras. No vayas a hacer que Dios te tome como un necio. Vaya, ¿cuántos de nosotros llegamos a la iglesia muchas veces? Señor, te alabo, te amo, aquí que allá, y en la adoración estamos ahí: Señor, hoy sí te voy a servir, te voy a amar, te voy a dar aquí, te voy a dar lo mejor de mi vida, te voy a ir, tantas cosas que decimos, pero a la hora de salir, nada de lo que hemos dicho pasa. Entonces, ¿cómo quedamos delante de Dios? Pues, ¿cómo quedamos delante de Dios? Es como aquellas personas también dicen: no, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y venimos a empezar y hablando cositas bonitas de Dios y todo, pero a la hora de compartir, de convivir afuera, en la calle, con las personas, es totalmente una vida diferente, distinta. Siguen las mismas actitudes mundanas, siguen las mismas actitudes perversas, el corazón malo, la malicia en el corazón. Entonces, ¿qué llegamos a hacer a la iglesia? Somos dos personas totalmente distintas, personas que hablamos bonito en la iglesia, pero afuera somos totalmente distintos. Por eso dice aquí Eclesiastés: tengamos cuidado de proferir palabras cuando lleguemos a la iglesia del Señor, a la casa, ante la presencia del Señor. A eso se refiere cuando ahí está aquí Santiago: tardo para hablar. Que tengas esa capacidad de, si le das a decir al Señor, te amo, Señor, pues que sean con las acciones, las actitudes en tu vida diaria, no solamente una palabra, porque Dios te va a ver como un tonto, como un necio, un mentiroso, pues. Y un mentiroso nunca va a estar a la par de Dios. Hasta un corazón vanaglorioso: no, si no fuera por mí, esta iglesia, tantas cosas que podemos llegar a pensar porque estamos en una iglesia. Pero en realidad eso, hermano Felipe, nos lleva a un punto de que debemos de ser, tenemos que tener este principio en nuestra vida de no poder hablar mucho. No es que no tengamos la capacidad nos ha dado Dios y podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero es mejor escuchar la voz de Jehová y empezarlo a poner en práctica, y luego decir: Señor, he podido hacer esto por tu gracia, tu misericordia. Amén. Entonces, eso es un punto. Y el punto final acá también de esta palabra, Felipe, dice: tardo para la ira. Ahora, en nuestro tiempo es muy fácil que nosotros perdamos la cordura, perdamos la compostura, podríamos decir así, de esta manera,
y empecemos a pelear contra todos. No sé si esa palabra orgie, que es la que se define la palabra ira en el idioma griego, los griegos lo identificaban como un impulso natural o una poderosa pasión que ellos tenían de empezar a pelear contra todas las personas. Entonces, hay diferencias que nosotros debemos de decir cuando Pablo dijo, airaos pero no pequéis. Entonces, aquí lo que está diciendo Orgen denota una indignación. Cuando dice aquí ira, está hablando de una actitud constante, hostil. No sé si ustedes han conocido gente así en las iglesias, ¿verdad? No se les puede decir nada, que lo creen saber todo, y cuando cuando uno dice, no hermano, no es así, y rápido se enojan y pasan todo el día enojado, y esa es la actitud de ellos, pues. Nunca te van a poner atención, nunca te van a ir. No sé si en tu iglesia hay de esos, Felipe, pero yo he visto algunos cuantos casos. Pero te dejo el tiempo. Es esto. Profundo, hay mucho de qué hablar. En el contexto, cuando Santiago habla tardo para hablar, incluye un concepto de ser cuidadoso, de no estar pensando solo en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas. Entonces nosotros vemos acá que necesitamos guardar silencio, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior, enfocarnos en el Señor. Sin embargo, la idea fundamental aquí es que cuando llega el tiempo apropiado para hablar, se debe considerar cuidadosamente lo que se dice. Cuando hablamos para el Señor, debemos tener la gran preocupación de que lo que digamos no solo sea verdad, sino que digamos de forma tal que edifique a los que escuchan y que glorifiquen al Señor para quien nosotros hablamos. Por ejemplo, Santiago, vemos nosotros más adelante cuando habla que no muchos procuren ser predicadores, porque cuánto compromiso tiene el que habla para el Señor, porque es un compromiso grande. Sabemos que un día nosotros como predicadores vamos a rendir cuentas delante del Señor, porque estamos hablando de parte de Él, y ahora es el compromiso que tenemos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos para escuchar la palabra del Señor y luego poder transmitirlo? Entonces debemos de ser muy cautelosos, pacientes, cuidadosos cuando tenemos la oportunidad de hablar, de predicar, de exhortar, de explicar a otros. Sin duda, Santiago advierte después cuando dice, hermanos míos, lo que les dije hace un rato, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, dice en 3:1, no sé cuándo llegaremos a ese capítulo, pero en realidad es trágico. Antes de que venga Cristo, hermano. Sí. Es trágico cuando los nuevos convertidos, no sé si ha pasado esto, se les anima de inmediato a que comiencen a hablar en público, y no solo simplemente para dar su testimonio de su conversión, de su salvación, sino para que comiencen ya a dar consejos acerca de otros aspectos de la doctrina práctica cristiana, para lo cual no están bíblicamente preparados ni tienen experiencia alguna. Esto no solo tiende a fomentar el orgullo o una falsa confianza en el nuevo creyente, sino que casi inevitablemente ofrece ideas superficiales, y a menudo son erróneas las ideas que estos ofrecen, y espiritualmente son peligrosas. Aquellos que los escuchan
es peligroso esto que uno recibe porque no están bíblicamente preparados. Muy consciente de ese peligro, Pablo le advirtió a Timoteo que un obispo o un anciano no debía de ser un neófito, o sea, un recién convertido, no sea que envaneciéndose, dice la palabra de Dios, caiga en la condenación del diablo, dice en 1 Timoteo 3:6. Entonces, más adelante en esta carta añade, no impongas también con ligereza las manos a ninguna, ni participes en pecados ajenos, dice. Entonces, nosotros vemos aquí que eso es trágico. Cuando hace unos días se convirtió y ya está enseñando, ya está predicando, pero bíblicamente es un grave error también no que está cometen preparado. los líderes de la iglesia con tal de, no, que no se me vaya, voy a ponerlos ahí a predicar. Sí, y entonces todo esto conlleva lo que está diciendo Santiago, tardo para hablar. O sea, para poder hablar, primero necesita una preparación grande. Debe de conocer al menos las doctrinas básicas de la iglesia, las doctrinas básicas que la palabra de Dios nos enseña. Uno debe de conocer la doctrina de la salvación, la justificación, la redención, el nuevo nacimiento, comprender esto. Pero para eso uno debe de primero de ser tardo para hablar. ¿Por qué? Porque primero debe de escuchar las enseñanzas de Dios y luego hablar. Entonces, a juzgar Santiago 1:26 y 3:1, como que algunos creyentes de la iglesia en ese tiempo a los que Santiago les escribió, acostumbraban decir y a enseñar lo primero lo que les venía en la mente, sin pensar cuidadosamente en eso, y para comprobarlo con las escrituras. Por eso, si hay referencia ahí del Santiago 1:26, porque es que Santiago 1:26 también dice: si alguno se cree religioso de entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña, dice, en su corazón, dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, dice. Y podemos nosotros ver también en el 3:1, eso es lo que está: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, por eso es que Santiago da esta exhortación: primero escuchen, primero oigan, primero llénense de la palabra de Dios, luego hablen. Vamos a culminar en esta mañana, queridos amigos y hermanos, en esta hora, con un versículo de la palabra del Señor. Dice acá la palabra de Dios, Mateo 12, 36 y 37. Pero os digo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra descuidada que hayan dicho, porque por vuestras palabras seréis absueltos o por vuestras palabras seréis condenados. Por eso es que Santiago acá nos insta a que nosotros evaluemos lo que vamos a decir en cuanto a un tema. Y por supuesto, esto va más todavía a aquellos que predican la palabra del Señor. Nosotros. Sí. No, de verdad, nosotros estamos conscientes de esto. Por supuesto, hermano. Estamos conscientes de esto, por eso es que Dios nos libre si de alguna manera nosotros digamos algo que no está basado en la palabra de Dios. Por supuesto. Por eso cada vez que nos acercamos ante la palabra, lo primero que pedimos es la ayuda del Santo Espíritu de Dios para poder llegar al contexto mismo de esta palabra. Y si vamos a abrir la boca, sea para edificar, para honrar, para glorificar el nombre de Dios, para edificar a los hermanos, si no, mejor dice que dominemos esa lengua. Aunque veamos cosas malas de los hermanos, ¿verdad? Nosotros no somos quien para juzgarles a ellos. Pero con eso no estamos diciendo tampoco que no les debemos de decir nada, no. Nosotros debemos, dice la palabra de Dios, Pablo dice,
ustedes que son espirituales, pues edifiquen, ayuden a los que son débiles en la fe, a aquellos que han caído en la fe, de la fe. Por favor, levántenlos, pero con palabras espirituales, ¿va? Eso quiere decir que tengas esa capacidad de hablarle, pues. Se puede juzgar una actitud mala que miras en la iglesia, pero ¿con qué intención lo vas a hacer? ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que te va a mover para ayudar? Esa es la cuestión, porque si lo vas a hacer solo con el hecho de reprocharle al hermano o reprocharle algo, entonces posiblemente que tus palabras te van a condenar en un día más adelante en el futuro. Entonces, muchas cosas acá. Santiago dice, prontos para oír, para poner en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que está enfatizando ahí. Tardos para hablar. Escuchaste la palabra de Dios y todo. Entonces, tú tienes que saber exactamente lo que Dios dice para que tú puedas proferir algo a favor de, o dar un consejo y todo. Debes de escuchar primero. Y todavía nos falta la cuestión de tardo para airarse también. Falta eso. Porque ahí vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar tantas cosas que en el proceso estos apóstoles también aprendieron ese principio de airarse no tan rápido. Por ejemplo, Pedro, cuando empezó Pedro y era discípulo del Señor, sí era cuchillero, era machetero, y ya tenía 3 años con el Señor y sacó la espada. Sí, sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Pero ya en las cartas Pedro nos exhorta que seamos mansos, humildes. Imagínense qué cambio Dios hizo en la vida de este hombre. Es el proceso que hace la palabra. El proceso, esa es la cuestión del vivir bajo la luz de la palabra de verdad. Si Pedro escuchó atentamente esa palabra, obviamente vino esa palabra e hizo un cambio genuino en su corazón. Entonces, eso lo vamos a hablar la otra semana, y que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, hermanos, y que hoy por hoy pues disfruten de este fin de semana que Dios nos ha dado.